Me gusta lo que dijo mi antiguo profesor Curtis Vaughan al respecto. Escribe que Cristo es la estrella polar de la teología, el estándar por el cual toda doctrina debe medirse. Cualquier sistema y cualquiera que sea su pretensión debe ser rechazada si no se ajusta a la revelación que Dios nos ha dado en Él. Hermanos y hermanas, este es siempre nuestro peligro. El peligro es que seamos desviados de Cristo, alejados de la simplicidad que hay en Cristo por ideas o prácticas que no se ajustan a la revelación de Dios dada en las Escrituras. Esta es precisamente la preocupación que Pablo menciona a la iglesia en Corinto, en 2 Corintios 11:3, donde dice: «Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo». En otras palabras, necesitamos trabajar duro para estar tan cimentados en Jesucristo que nadie pueda llevarnos cautivos con filosofías huecas y engañosas. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo evitamos ser capturados? Debemos tener una sumisión inquebrantable, incondicional e impasible a la palabra de Dios como autoridad final y suficiente. Nuestro clamor debe ser el de Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no les ha amanecido. Yo creo que lo que Pablo escribe en Colosenses 2:8 se aplica directamente a lo que enfrentamos hoy en el llamado movimiento de justicia social. Un movimiento que tiene sus orígenes en el mundo incrédulo y ha hecho incursiones rápidas y en algunos puntos profundos en las iglesias e instituciones cristianas. De hecho, Colosenses 2:8, en un sentido significativo, es el principal impulso detrás de la declaración sobre la justicia social y el Evangelio que ayudé a escribir junto con otros en 2018. Esa declaración consiste de 14 artículos y pueden encontrarla como Statement on socialjustice.com. Más de 17,000 personas de todo el mundo han firmado esta declaración para decir sí, como cristianos creemos que debemos oponernos a estas ideologías impías y mundanas que están tratando de abrirse paso en la iglesia. Escuchen la declaración de apertura de esa declaración sobre la justicia social y el Evangelio. Esta es la introducción. En vista de teorías sociológicas, psicológicas y políticas cuestionables, y podríamos agregar filosóficas, que actualmente están impregnando nuestra cultura y haciendo incursiones en la Iglesia de Cristo, deseamos aclarar ciertas doctrinas clave y principios éticos prescritos en la palabra de Dios. Las teorías sociológicas, psicológicas, políticas y filosóficas cuestionables necesitan ser identificadas, entendidas y deben mantenerse en sus lugares apropiados. Estas ideas y estas filosofías provienen de una cosmovisión que no tiene a Dios y es antitética y contradictoria con el cristianismo bíblico. Y como resultado, cuando los cristianos tratan de adoptar y promover sin críticas el movimiento de justicia social actual, corren el peligro de ser llevados cautivos por filosofías e ideologías no bíblicas que los guiarán lejos de Cristo. El profesor Thaddeus Williams de la Universidad de Biola lo explica de esta manera. Él escribe: el problema no está en la búsqueda de la justicia. El problema es lo que sucede cuando esa búsqueda se emprende desde un marco que no es compatible con la Biblia. Y esto es un problema real, porque en la medida en que sin darnos cuenta permitimos que las suposiciones de una cosmovisión no bíblica den forma a nuestro enfoque de la justicia, es la medida en que sin darnos cuenta lastimamos a las mismas personas a las que buscamos ayudar. Y precisamente porque creo que esto está ocurriendo, es que me opongo al movimiento de justicia social. Lo diré en términos aún más fuertes.
Me opongo al movimiento de justicia social porque estoy a favor de la justicia bíblica. Me opongo a los esfuerzos modernos de justicia social, no porque niego que hay injusticias en el mundo, sino porque las propuestas que provienen de ese movimiento se basan en ideologías peligrosas que alejan de Jesucristo y su Evangelio. Uno de los libros de texto universitarios estándar sobre el tema de la justicia social define la justicia de esta manera. Dice, la eliminación de todas las formas de opresión social. En otras palabras, donde existe cualquier tipo de opresión, la justicia busca eliminarla. Eso suena como algo maravilloso, ¿verdad? Después de todo, Dios nos ordena hacer esto, ¿no? Isaías capítulo 1, verso 17 dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y el Salmo 82, 3 expresa, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Y es precisamente en este punto que creo que nos están engañando. Muchos cristianos están siendo timados porque la pregunta que debe responderse es esta. ¿Quién determina quiénes son los oprimidos? ¿Y qué significa buscar justicia para ellos? O simplemente podríamos simplificarlo diciendo, ¿bajo qué estándar vamos a hacer esto? Durante más de 150 años, el marxismo ha ofrecido respuestas a esa pregunta. Primero, en términos de teoría económica y más recientemente en términos de teorías culturales o sociológicas. Este último esfuerzo, llamado a menudo neomarxismo o marxismo cultural, ha sido la influencia dominante en la academia y en la política a lo largo de la civilización occidental, tratando de darle forma a nuestra comprensión de cómo se ve la opresión en la sociedad. Hay aquellos quienes descartarían a los cristianos, que advierten contra el marxismo cultural, diciendo, bueno, eso es solo un fantasma que están inventando para asustar a la gente. Bueno, escuchen lo que dice Al Mohler al respecto. Muchos en la izquierda dicen que el marxismo cultural es el fantasma de la derecha, una posición inventada entre los conservadores, pero no es así. Lo que impulsa a la izquierda es nada menos que una forma de marxismo cultural que se ha enseñado en los campus universitarios durante mucho tiempo, y ahora es la lengua franca y el universo simbólico en el que viven los progresistas más jóvenes. El marxismo cultural es la adaptación del marxismo clásico, moviéndolo de una teoría económica a una cultural o social. El marxismo clásico vio el conflicto de clases entre la burguesía y el proletariado, o entre los que tienen y los que no, mientras que el marxismo cultural considera el conflicto entre los opresores y oprimidos, entre los que tienen privilegios y los que no los tienen. La clase obrera ha sido reemplazada por minorías y grupos mayoritarios definidos como los privilegiados o los opresores o los que mantienen a la subclase baja. Los grupos minoritarios son considerados como desfavorecidos y oprimidos. ¿Quiénes son estos grupos mayoritarios opresivos? Bueno, aquí en Estados Unidos funciona así. Los que son blancos, hombres, heterosexuales, cisgénero y los que son cristianos. Todas esas categorías de grupos mayoritarios y por lo tanto son inherentemente opresivos, comprenden la cultura dominante, que ejercen lo que esta cosmovisión llama poder hegemónico contra las culturas subdominantes. Hegemonía proviene del término griego que significa tener dominio, y aquellos que no encajan en las categorías que acabo de enumerar son minorías subdominantes y por definición, en el esquema marxista cultural, son los oprimidos. Los que están en la cultura dominante ejercen su poder hegemónico sobre las minorías, manipulándolas a menudo sin darse cuenta, pero quieren que acepten los supuestos culturales, costumbres y valores de la mayoría.
Esta cosmovisión, este marxismo cultural, ha dado lugar a un movimiento filosófico o ideología conocida como teoría crítica. La teoría crítica es la teoría social orientada a criticar y a cambiar la sociedad en su conjunto, en contraste con la teoría social tradicional, orientada solo a comprender y explicar. La teoría se hizo famosa, en cierto modo, desarrollada por Max Horkheimer en 1937, en un artículo que escribió titulado Teoría tradicional y crítica. Y mientras que la teoría tradicional pretendía ser descriptiva, la teoría crítica procede de una visión moral normativa y prescriptiva para la sociedad. La teoría crítica no solo observa lo que hay, lo observa con la convicción de que lo que existe es malo, errado, debe ser deconstruido, debe ser disuelto y derrocado, para que la visión moral detrás de los teóricos pueda ser puesta en su lugar. Así que el objetivo de estudiar estas cosas es cambiarlas en esta visión impía de lo que debería ser. La agenda de la teoría crítica y el marxismo cultural es ver el derrocamiento de grupos opresores y la deconstrucción de aquellas estructuras que permiten a esos grupos ejercer su poder y hacerlo en nombre del amor, de la compasión y de la justicia a los oprimidos. Esta filosofía e ideología ya está en plena exhibición en sistemas de gobierno por todo el hemisferio occidental. Lo vemos en Estados Unidos, cuando más y más jóvenes líderes en el Congreso están siendo elegidos para cargos públicos. Lo vemos en las aulas de colegios y universidades, donde los profesores que se atreven a hablar en contra de esta ideología son despedidos o de alguna manera sancionados. Y lo vemos en el silenciamiento violento de aquellos a los que consideran herejes que se atreven a cuestionar esta nueva ortodoxia. Pueden ver cuán problemática se vuelve esta ideología si se les permite definir quiénes son los oprimidos y qué constituye buscar justicia para ellos. Y eso es precisamente lo que está sucediendo en el mundo y está haciendo incursiones, hermanos, en nuestras iglesias y organizaciones cristianas. Déjenme darles rápidamente 3 principios claves sobre la teoría crítica. Estas provienen de Neil Shenvi y otros que han investigado al respecto. La primera es que tu identidad fundamental no es quién eres como individuo, sino el grupo al que perteneces. Lo que importa es si perteneces al grupo opresor o al grupo oprimido subdominante. Eso es lo más importante sobre ti. Entonces, si usted es un hombre cristiano cisgénero, heterosexual, blanco, entonces es culpable de la opresión sistémica, ya sea que albergue algún resentimiento o alguna parcialidad pecaminosa en su corazón. El segundo principio, su deber moral fundamental es trabajar por la liberación de los grupos oprimidos. Esto es lo que significa hacer justicia. Y si no la haces de la manera que te dicen los guerreros de la justicia social, entonces eres cómplice de la opresión. El tercer principio es que las experiencias vividas son más importantes que la evidencia objetiva y la razón en la comprensión de la opresión. Este es el punto de vista de la epistemología, que argumenta que usar evidencia objetiva y la razón es ejercer un control hegemónico sobre las culturas subdominantes, y que en sí mismo es un acto de opresión. Es por eso que aquellos que están en el poder están llamados a sentarse y a callarse y a escuchar en lugar de hablar. Podría darles muchos ejemplos de cómo esto ha llegado al mundo evangélico, en lugares como la Sociedad Teológica Evangélica, con un documento que fue presentado por Andy Draycott hace unos años de la Escuela de Teología Talbot, en el que analiza caminar a través del género y el espíritu, la vocación de la iglesia y el cristiano transgénero, y pregunta, ¿debemos considerar que los cristianos transgénero tienen una buena comprensión de sí mismos? Y da una respuesta incondicional a esa pregunta. Absolutamente, sí. Bueno,
No pretendo sugerir que todos los que están cayendo en esta ideología de alguna manera están siendo movidos por ella, se han entregado de todo corazón a la teoría crítica o al marxismo cultural. Lo que estoy diciendo es que la influencia de estas filosofías impías se están volviendo cada vez más evidentes. Son difíciles de ignorar y el pueblo de Dios debe oponerse a ellas. Lo que debemos hacer es sonar la alarma, llamándonos a reconocer que la cosmovisión de estas ideologías que se han puesto en el movimiento de justicia social no es de acuerdo a Cristo. Usted no puede aceptar la cosmovisión del marxismo cultural o la teoría crítica y mantener un compromiso con la Biblia como la palabra de Dios. Cristo nos ha dado su palabra, es autoritativa y suficiente y definitiva. Dios es el creador, Él ha ordenado cómo debe funcionar el mundo, estableció jerarquía en las relaciones y distinciones entre la gente, ha hecho a los hombres más fuertes que las mujeres, a los adultos para que tengan más madurez que los niños, creó la sexualidad para que fuese binaria, es decir, varón y hembra los creó, y los hombres no pueden ser mujeres y las mujeres no pueden convertirse en hombres. Él es quien dice claro en su palabra cómo debe ser dirigida la iglesia, por ancianos, varones calificados, no por mujeres piadosas. Solo Él es justo. Él ha revelado su justicia en la ley moral. El pecado es cualquier transgresión o falta de conformidad a esa ley. Vivir justamente en el mundo de Dios es vivir legalmente. La injusticia es no vivir legalmente. En otras palabras, este es el mundo de Dios y debemos vivir en él de acuerdo a su diseño. Nuestro gran problema es que hemos hecho añicos el diseño de Dios. Eso es lo que es el pecado. El pecado nos separa del Creador, nos hace perder la justicia que Dios requiere de nosotros. Y sin importar cuánto hagamos o cuán profundamente lo deseemos, nunca seremos suficientemente buenos para Dios. Es por eso que Dios envió a su Hijo Jesús al mundo. Jesucristo ha alcanzado la justicia. Es el único hombre que ha vivido en santidad. Y luego entregó su vida en la cruz para absorber la ira de Dios contra la injusticia en favor de personas como ustedes y yo. Hermanos, Cristo es nuestra justicia, Cristo es nuestra salvación y nuestra expiación. Cristo ha pagado la culpa por nuestros pecados. Y si nunca has confiado en Cristo, confía en Él ahora. Cree en el Señor Jesús y tus pecados serán perdonados, serás reconciliado con Dios y entrarás en una vida vivida de acuerdo con los caminos de Dios en el poder de su Espíritu, basado en la autoridad de su palabra. Al ver todos los peligros que nos rodean y las incursiones de estas filosofías impías, debemos recordar la confianza y la audacia de Martín Lutero al escribir este himno maravilloso que debería estar siempre en nuestros labios. Y si demonios 1000 están prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar. El cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén.